Bienvenidos a todas y todos. El día de hoy me honra presentar a una gran amiga, la doctora Adriana Ferreira Espinosa, que es la presidenta del voluntariado de Canaima. El día de hoy ella nos va a hablar sobre el tema de la inclusión de la mujer indígena, un tema importante y que no podemos dejar al lado. Voy a dar una breve reseña de la doctora Adriana. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, activista en protección de derechos de la niñez, coordinadora de la Fundación Formando Sonrisas, miembro del voluntariado del FOEM, presidenta del voluntariado del Canaima y doctora por la OMNA de México. Y bueno, su tema es inclusión de la mujer indígena. Le damos la bienvenida. Gracias. Saludos a todos y gracias por acompañarnos. Les comento, el día de hoy voy a dar este tema de la inclusión de la mujer indígena y les quiero comentar mi motivación para presentar el tema de la inclusión de la mujer indígena. Ha sido un trabajo dedicado a Dios. Mi motor que es mi familia, lo que me lleva a ver hacia mi prójimo y ayudar. Por ello, en lo personal, dedicar mi trabajo al servicio del prójimo es mi inspiración. Sin duda, la condición actual de la mujer indígena representa el foco del reflejo de nuestra situación. Como sociedad y como país que debemos y podemos mejorar. Estoy convencida de que trabajando en las condiciones de vida de los mexicanos, principalmente de aquellos que tienen menos posibilidades de crecimiento que nosotros, es primordial para alcanzar una mejora como sociedad. México es un país destinado a la grandeza. Nuestro país tiene una gran diversidad cultural y hermosas tradiciones que datan de la antigüedad y hoy en día siguen vivas, gracias a nuestros pueblos indígenas, de quienes por errores de la herencia histórica tristemente fueron rezagados, discriminados y hundidos en la pobreza. Si queremos ser un país mejor, podemos apoyar a los indígenas en lo que ellos hacen. Para comprender mejor el presente tema, hablaremos acerca de la problemática de la desigualdad de oportunidades y exclusión de la población indígena mexicana, enfocándonos en la problemática de segregación, exclusión, discriminación y rezago de la mujer indígena. En el México actual, un elemento importante de la paz positiva, instituciones y estructuras que crean y sostienen a las sociedades pacíficas es la aceptación de los demás, en especial de aquellos que son de diferente religión, nacionalidad o grupo étnico. Quiero mostrarles un video, no sé si lo tengan aquí, para que veamos la perspectiva de la realidad de la desigualdad de los pueblos indígenas en el país. A ver si buscan verlo. ¿Se oye? No, ¿verdad? Bueno, son nada más imágenes, pero es lo que podemos ver de la discriminación que hay en el país. Esto. México es un país que a la fecha presenta enormes desafíos para lograr la inclusión y la equidad en los terrenos económicos, laboral y social,
lo que afecta a la sociedad en general y que repercute en el desarrollo del país. ¿Qué es la problemática interseccionalidad? Es considerar que la discriminación de las mujeres, principalmente mujeres indígenas, por motivos de sexo y género, está unida de manera invisible a otros factores como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la orientación sexual y la identidad de género, que la superposición de varias capas de discriminación, la interseccionalidad genera una forma de discriminación agravada y potenciada. Algunas de las acciones y organizaciones gubernamentales que han sido creadas para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos indígenas son, en épocas de la colonia, Fray Antonio de Montesinos fue el primero en hacer una contribución importante en contra de la discriminación y fomentando la inclusión y la dignidad indígena, y su principal estandarte fue: ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a los indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde infinitas de ellas, con muertos y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades? La promoción de la referida ideología dio pie para que en 1513, bajo el reinado de Fernando Católico, surgió la primera legislación de protección y no discriminación a los pueblos indígenas. Se llamó la Ley de Indias. Tristemente, a pesar de que creemos que vivimos en una sociedad más civilizada y con mejores oportunidades económicas, la incorrecta herencia ideológica referente a los indígenas los ha dejado rezagados en extrema pobreza en nuestro país, después de que han pasado 500 años desde la primera legislación indígena. La Comisión Nacional para el Derecho de los Pueblos Indígenas es un organismo creado para los pueblos indígenas descentralizado de la Administración Pública Federal del Estado mexicano, creado el 21 de mayo de 2003 por decreto del presidente Vicente Fox Quesada, con el objetivo de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar y dar seguimiento y evaluar los programas de los pueblos y comunidades indígenas de México. En nuestro país, en el año de 1975, se firmó la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En el 2018 se creó el INPI, Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. México en la ONU, el 24 de octubre de 1945. México participó en el nacimiento mismo de la ONU el 24 de octubre de 1945 con la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, y este es uno de los países firmantes del llamado Pacto de las Naciones Unidas, que 3 años antes fijó las bases de la organización, ¿no? En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, la atención de la ONU y sus Estados miembros se centra en la salud y bienestar social de esta población, poniendo en especial énfasis en abatir problemas como servicios de saneamiento deficientes, viviendas inadecuadas, falta de atención prenatal. Este esfuerzo se fundamenta en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en 2007, un instrumento que ha sido fruto de la estrecha colaboración entre población y el sistema de Naciones Unidas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están relacionados con áreas de intervención del Plan Estratégico del PNUD, Desarrollo Sostenible, Gobernabilidad Democrática y Consolidación de la Paz y Resiliencia ante el clima y los desastres naturales. El objetivo número 1 sobre la pobreza, el número 10
desigualdad y el número 16 sobre gobernabilidad son de particular importancia para el trabajo actual y los planes a largo plazo de la PNUD. Un enfoque integral que apoya los avances en los diversos objetivos es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y el PNUD se encuentra en una posición privilegiada para respaldar ese proceso. Algunas acciones de la PNUD y la CDI confirman su compromiso con el desarrollo humano de pueblos indígenas a través de la mejora de 4 programas. Fortalecer mujeres y, bueno, la economía y contra la violencia, y también un plan emergente por COVID-19. La realidad que vive la mujer indígena en nuestro país es que nosotros como sociedad debemos de apoyarnos y trabajar en conjunto, fomentar el verdadero cambio en nosotros de inclusión y equidad en cada uno de nosotros como individuos y potencializar esa nueva forma de ciudadanía y desarrollando sustentabilidad para todo el país. Hagamos conciencia de la realidad que vive nuestra población indígena. Según información de la CONAPRED, la mayoría de la población es de tez morena en el país. 25 millones de personas se reconocen como indígenas y 7 millones de estos hablan algunas de las 68 lenguas indígenas que hay en nuestro territorio, y aunque esta información nos debería de dar orgullo, parece que el resultado es todo lo contrario, puesto que en nuestro país existe una incapacidad para reconocer la discriminación racial que se ejerce hacia los indígenas, afroamericanos, migrantes centroamericanos y personas de tez morena. Así también como reconocer que nuestra sociedad es clasista, derivando principalmente en conductas, prejuicios y concepciones sobre el origen étnico, los rasgos culturales o el color de la piel, y entre otros, que tienen fuertes contenidos de discriminación y que finalmente se traducen en niveles injustificables de exclusión, marginación y pobreza. Algunos de los rasgos o características que han segregado a la población indígena son hablar un idioma o una lengua indígena, color de piel, vivir en condiciones de extrema pobreza, baja nutrición, vestimenta tradicional, religión, ser percibidos como diferentes, escasez de oportunidades de estudio. En relación con el derecho a la educación, que constituye una de las herramientas más útiles y necesarias para el desarrollo de las personas, actualmente en México, el 28.2% de la población de personas actualmente no sabe leer, no habla el idioma español, hablan todavía en su dialecto. Y bueno, sin embargo, la educación escolar para la mujer indígena en su propia comunidad muchas veces es considerada como un gasto fuerte para la familia, por lo que el analfabetismo ha sido difícil de erradicar. Si ponemos atención a la problemática existente, segregación de la mujer indígena, quien a través de los años han vivido discriminación, tanto la sociedad urbana civilizada, llamando a los grupos indígenas, de las mujeres, las marías, limosneras o las vendedoras de chicles y baratijas de artesanías. Un ejemplo que una de ellas nos dio es que a ella siempre, ella comenta, siempre me han puesto apodos relacionados con mi aspecto u origen. En la Merced me decían poblanita o oaxaqueña. Por más que les decía que me llamaba Ángeles, no me respetaban y me decían así. Discriminación en sus propias familias y comunidades. Siguen siendo dadas en matrimonios arreglados. También han llegado a ser tratadas como objetos, a quienes se les puede incluso regalar a personas de mejores ingresos económicos para que trabajen como empleadas domésticas sin recibir un sueldo. Otro ejemplo de una de ellas es, nos preguntaban por qué hablábamos raro, de dónde veníamos y nos empezaron a hacer a un lado. Luego el color de la piel, nosotros éramos un poco más morenas,
En la escuela me decían negrita y a mí no me gustaba. Asimismo, las mujeres indígenas enfrentan varios obstáculos como lo son las pocas oportunidades laborales, dificultades nutricionales, sin acceso a servicios de salud y educación, pocos programas sociales, analfabetismo, marginación social, escasa participación en el entorno político. Ellas a través del tiempo han llegado a tener voz, siendo como mujeres indígenas en México la Comisión Nacional para el Derecho del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, apoya al desarrollo de los pueblos indígenas, quienes han reconocido que las mujeres indígenas juegan un papel fundamental en sus familias y en sus comunidades. Así como el ámbito nacional e internacional, la mujer indígena debe reconocerse como sujetos de derecho, reconociendo su derecho a participar activamente en todos los procesos que influyen en sus derechos. Para el año 2005, el 43% de quienes respondieron a la primera encuesta nacional sobre discriminación en México opinó que los indígenas tendrían siempre una limitación social por sus características raciales y el 30% que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas. En las mujeres indígenas en América Latina y el Caribe, en América Latina existen más de 826 pueblos indígenas. Se estima que hay 26.5 millones de mujeres indígenas en la región. Hambre cero. Empoderar a las mujeres indígenas, una condición necesaria para arrancar el hambre y la desnutrición en el mundo. Agenda 2030. Incluir la visión de género e indígena en las políticas públicas es fundamental para lograr objetivos de desarrollo sostenible. Limitaciones. No acceden plenamente a espacios de toma de decisiones en sus comunidades. La pobreza extrema en los pueblos indígenas es más del doble que en la incidencia en el resto de la población y los mayores problemas asociados como desnutrición y hambre, se centran en menores de 5 años y mujeres. Importancia, tienen un papel fundamental como articuladoras de sus comunidades, custodias de la riqueza de los sistemas alimentarios indígenas, responsables no remuneradas de los cuidados familiares, principal agente económico, ambiental y social. Debemos de concientizar que somos iguales y aceptar la diversidad cultural, impulsar la educación hacia las regiones indígenas, fomentar que las comunidades indígenas envían a las mujeres a la escuela y les den un trato igualitario como a los hombres, respeto a la identidad cultural, dignificar a la mujer indígena y empoderarla, darle valor y aprecio respecto a su origen indígena, verdadero cambio de pensamiento a la mujer indígena mexicana para su inclusión en la sociedad. Trabajar en la aceptación de la identidad de la mujer indígena para que se sienta orgullo de ser indígena. Las conclusiones y las recomendaciones también que les aporto es para garantizar que las mujeres indígenas gocen de todos sus derechos humanos, los estados deben adoptar medidas para empoderarlas, posibilitar su participación efectiva en la esfera civil y política y mejorar su situación socioeconómica. 1. Enfoque holístico. 2. Perspectiva de género e intercultural. Tenemos mujeres indígenas empresarias, aproximadamente 3,000 mujeres indígenas cuentan con maestría o doctorado, la mayoría se dedica a la docencia. Bueno, violencia contra las mujeres indígenas es discriminación estructural y violencia. La violencia contra las mujeres indígenas está estrechamente vinculada con las formas continuas
e interseccionales de discriminación que enfrentan. La discriminación contribuye al estereotipo según la cual son inferiores sexualmente, disponibles y o víctimas faciales. Las violaciones de los derechos colectivos, civiles y políticos y económicos, sociales y culturales son una forma de violencia estructural contra las mujeres indígenas. La violencia obstétrica, violencia espiritual. Las manifestaciones de la violencia. Las mujeres indígenas suelen ser víctimas de violencia en contextos específicos, en el contexto de conflictos armados, durante la ejecución de proyectos de desarrollo, inversión y extracción, relacionada con la militarización de sus territorios, en contexto de privación de libertad, violencia doméstica como contra defensoras de derechos humanos, en zonas urbanas y en el contexto de migración y desplazamiento. Debido al papel singular de las mujeres indígenas como líderes espirituales y garantes de la cultura indígena, la violencia perpetrada en diferentes contextos les perjudica en plano físico, cultural y espiritual. La mujer indígena y su inclusión en el Estado de México, algunas cifras del clasismo y la segregación de la población indígena. México es un país extremadamente diverso, tanto biológicamente, se considera megadiverso y se encuentra entre los 5 principales países del mundo en términos de biodiversidad, como culturalmente. El español es el idioma oficial de México y poco más del 60% de la población es mestiza, es decir, una mezcla de herencia indígena y europea. Pero los muchos indígenas constituyen una parte significativa de la población y muchos de esos grupos aún conservan sus tradiciones y hablan su idioma. México se encuentra entre los 10 principales países con mayor diversidad lingüística del mundo y el segundo en número de idiomas vivos en las Américas. En nuestro país, el 74.9% de los hablantes de las lenguas indígenas vive en pobreza. 7 de cada persona de piel morena ocupa el puesto más bajo en su lugar de trabajo. 2 de cada 10 personas afirman que no le rentarían su casa a una persona indígena. 7 de cada 10 personas con tez morenas no tienen estudios superiores. En el caso del acceso al derecho a la salud, datos del último censo de la población y vivienda señalan que 42 de cada 100 personas hablantes de la lengua indígena no son derechohabientes a servicios de salud a nivel nacional. A nivel estatal, los estados de Oaxaca y Chiapas registran los mayores porcentajes de población indígena, sin acceso a estos servicios en un rango de 18 a 21%. En el ámbito de empleo, según el mismo censo de los 2.8 millones de hablantes de la lengua indígena mayores de 12 años, 2.7 tenían empleo. Destaca el hecho de que la población económicamente inactiva representa la mitad de la población indígena en este grupo de edad, que en su mayoría se dedica a realizar actividades de trabajo doméstico en su propio hogar, lo cual permite suponer que no reciben ingreso alguno. No ha bastado la promulgación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que promueve expresamente la eliminación de las desigualdades de trato y de acceso a derechos y oportunidades entre las personas, de convenio de 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La mujer tiene triple reto: rechazo en su comunidad, rechazo en su familia y rechazo en su país. Las mujeres indígenas representan el 10.4% del total de mujeres en el país. La mayoría vive en Yucatán, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Actualmente hay casi 45,000 mujeres indígenas profesionales. Muchas familias indígenas deben de emigrar de las zonas urbanas enfrentando el rechazo y la discriminación.
para la mujer indígena sufre aún más de discriminación por el simple hecho de ser mujer. Sabemos que son triplemente victimizadas. Por una parte, son discriminadas y violentadas por su condición de mujeres, por la sociedad en general, por ser indígenas y los pocos datos existentes de violencia contra la mujer, desagregados por etnicidad, reflejan esa doble maldición. En México, la mayor prevalencia de violencia de pareja se da entre mujeres indígenas que no hablan español y es el 28%. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Existen varios factores que pueden explicar que estas altas tasas de violencia contra la mujer indígena, una es el aislamiento, la cultura, los conflictos armados. ¿Cómo podemos disminuir la violencia a la mujer indígena? Una buena estrategia es enfrentar los comportamientos violentos a través de programas culturalmente adecuados en los que sean los miembros de la comunidad los que promuevan temas de derechos y no violencia, de forma que sea la comunidad la que cree que un entorno seguro. Estos son algunos de los caminos que pueden permitir nuestra región avanzar hacia un desarrollo con identidad y basado en la igualdad de género. En palabras de José Graciano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, informó que en México vive 55% de indígenas del continente americano y más de la mitad son del sexo femenino. Los indígenas viven triple discriminación por ser mujeres pobres y por su condición, lo que impacta en toda su vida convirtiéndola en la víctima mayor de las desigualdades. Existen más de 370 millones de indígenas repartidos en 90 países, en más de 5,000 pueblos y aunque representan 5% de la población mundial, entre los más pobres suman 15%. De los 47 millones de indígenas de América Latina y el Caribe, 55% están en México y más de la mitad son mujeres, el 56%. Añadió que a partir de la información recabada en las altas mujeres rurales de América Latina y el Caribe, se pudo constatar un cuadro casi dantesco de la discriminación de la mujer del campo y la poca información que compilamos mostró que la mujer indígena es la más discriminada. La prevalencia media de la inseguridad alimentaria severa y moderada afecta a 30% de las mujeres rurales de la región contra 25% comparado en total. La brecha de género es aún superior en el caso de la obesidad, es más grande de 20 países. La tasa femenina es más de 10 puntos porcentuales mayores en las mujeres indígenas, agregó. Graciano señaló que los problemas principales que se enfrentan las mujeres indígenas son la violencia, discriminación y la seguridad alimentaria. Aseveró que no se alcanzarán los objetivos de la Agenda 2030 si no acabamos con la situación de pobreza y desigualdad de los pueblos indígenas en el mundo, por lo que urge avanzar en políticas nacionales con enfoque de género e indígena. Por su parte, Guadalupe Martínez Pérez, coordinadora de la Alianza de las Mujeres Indígenas en Centroamérica y el Caribe, dijo que en México 60% de los indígenas son mujeres y 80% viven en extrema pobreza. Eso es una realidad y no se puede cerrar los ojos. El director de la FAO recomienda dignificar a la comunidad indígena y darles mayor educación y acceso a las tecnologías. Y los derechos económicos, sociales y culturales. La discriminación contra las mujeres indígenas se refleja en el mercado laboral, en el acceso limitado al sistema de seguridad social o de salud, las altas tasas de analfabetismo, la falta de acceso es la alimentación
no tiene también la falta de agua, falta de respeto a sus derechos culturales y la grave situación de pobreza y exclusión social que las afecta. Las barreras, las muchas formas de discriminación a las que están sometidas las mujeres indígenas que, por razones de género, raza y situación socioeconómica, entre razones, crean grandes barreras que obstaculizan su acceso a servicios básicos de educación y salud, alimentos y agua, así como empleos dignos y de buena calidad. También hoy en día suele aceptarse que la pobreza, la desigualdad y la exclusión no pueden reducirse a la dimensión económica y se acepta que modernización y desarrollo no son conceptos equivalentes, por lo que en la caracterización oficial de la situación de la población indígena se ha pasado a incluir factores sociales, políticos, culturales e incluso identitarios. No obstante, en las políticas gubernamentales sigue predominando la idea de que la exclusión indígena tiene origen en la extrema pobreza y marginación respecto al desarrollo nacional. La inclusión de la mujer indígena es dignificar a la mujer indígena. La inclusión de las mujeres en las actividades económicas que implica su participación en la generación de ingresos favorece la reconstrucción del tejido comunitario y las relaciones que lo conforman, lo cual forma parte de los objetivos más importantes del programa Sembrando Vida para la recuperación del campo mexicano y la generación de bienestar en el ámbito rural e indígena. La incorporación de la perspectiva de género en el programa tiene el objetivo de incentivar el acceso a las mujeres a sus derechos sociales sin obstáculos relativos a su condición de género, así como favorecer su participación en las actividades comunitarias, contribuyendo a la eliminación de las brechas de desigualdad. Es indispensable pensar en un desarrollo rural y social con perspectiva de género para favorecer el establecimiento de las relaciones sociales equitativas sobre al hacer las mujeres el pilar de las familias y las comunidades mexicanas. El impulso del empoderamiento de las mujeres indígenas es fundamental en el camino para la construcción de un futuro de estabilidad social, de justicia y bienestar en el país. Que haya espacios de coordinación, que haya participación activa, que haya capacitación, que erradiquemos la discriminación institucional, que promovamos los descuentos, asegurar a las mujeres indígenas su pleno acceso a servicios básicos de salud y educación, alimentos y agua, y acceso a condiciones de trabajo digno garantizado, el uso de sus tierras ancestrales. Producir estadísticas, proteger a las defensoras, principios rectores, asegurar la aplicación de los principios rectores detallados en el informe al formular y aplicar las políticas que afecten a las mujeres indígenas. Y bueno, es dignificar a la mujer indígena, darles la identidad, que se sientan orgullosas por lo que son, meterles un nivel educacional que puedan ellas y sus familias estudiar, cambiar la percepción para integrarlas a la sociedad. Y bueno, yo quiero agradecer mi participación a la maestra Lourdes Medina, a la maestra Claudia Barreto, a la licenciada Miriam Vega y a todos los que participamos y que están apoyando a que se logre este encuentro, esta participación. Les agradezco y muchas gracias a todos por participar y por estar aquí presentes. Bendiciones y gracias.